Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Qué bien se siente decir eso otra vez. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo los trata la vida? Ya estamos cerca de que acabe otro año, tan rápido que se me fue. Gracias por ser pacientes y esperar el siguiente capítulo de este fanfic. Volvemos con Silver, y para los que ya lo leyeron en Wattpad, no desesperen, pronto volverá. Un humano en Beastars, capítulo 7, presentación, problemas de estudiante. ¿Cómo llegué tan lejos? Se preguntaba Silver nervioso, viendo las puertas del gran complejo estudiantil. Este suspiraba por lo bajo, analizando las acciones que tomó en estos últimos días. ¿Cómo dejé que esa loba me convenciera? Se cuestionaba. Retrospectiva, hace 5 días. Ahí está, estamos terminando con los últimos retoques, agradéceme humano, creo que te ves menos horrendo ahora. Decía el panda. Goojin. Decía en tono irritado Legoshi, por la actitud del médico. ¿Qué? No estoy diciendo nada que no sea verdad. Hablaba el panda, terminando de darle el último acabado al rostro de Silver, dejando de lado el maquillaje y pinceles. Ahora eres irreconocible, hasta los maquillistas más grandes de Hollywood tendrían envidia de mi trabajo. Decía Goojin orgulloso, acercándole un pequeño espejo a la mano de Silver, tomándolo y viendo en el reflejo un rostro completamente distinto al suyo, un rostro desfigurado por quemaduras y cicatrices, muy detallada en ciertas áreas, así como costras que parecían ya haber sanado. Su rostro era horrendo por decirlo menos. Wow, me veo bastante bien. Decía Silver con asombro. Yo creo que te ves espeluznante. Hablaba Legoshi algo incómodo, por la apariencia de su amigo. Bueno, al menos mis facciones humanas desaparecieron, ahora solo tengo que mantenerme siempre con ropa puesta y evitar que los animales vean mis ojos. Decía Silver colocándose nuevamente su máscara, pensando en agregarle algún tipo de lente oscuro a las mirillas de los ojos para evitar que sean vistos. Y lo mejor es que se puede retirar y volver a instalar, pero con mucho cuidado, ya que use una base de silicona moldeable, adaptable a tu rostro, podrás volvértela a poner si quieres salir y te llegan a pedir que te quites tu peculiar máscara de babuino. Dijo Goojin, tomando asiento en un sillón al fondo de la habitación, encendiendo un cigarrillo. Volviendo al presente, Silver se encontraba entrando a los terrenos del gran complejo estudiantil, viendo distintos animales en sus actividades recreativas. Vio a 2 caballos jugando a las carreras, cosa que le pareció curioso. Una cebra parecía platicar con una oveja de algún asunto trivial que no alcanzaba a escuchar. También sintió miradas, que rápidamente se desviaban al momento que observaba de dónde venían. ¿Quién es él? ¿Por qué usa máscara? ¿Será alguien del club de teatro? Eran los murmullos que escuchaba el humano, poco recatados, ya que era capaz de oírlos con facilidad. Silver se detuvo frente a la entrada, antes de subir las escaleras, admirando la arquitectura del edificio. ¿Realmente quiero hacer esto? Bueno, ya llegué tan lejos, estos animales, tan distintos, pero, aún así, aquí parecen estar alegres, conviven entre sí sin ningún problema y, sin embargo, allá afuera hay tanto dolor. Pensaba el joven capitán, viendo con tranquilidad a cada grupo de animales, estando sumidos en sus asuntos, conversando entre sí, jugando o simplemente admirando el paisaje. Pudo estar más sumido en sus pensamientos hasta que escuchó. Silver. Volteando a ver. Oh Jack, ¿eres tú? Un gusto verte de nuevo. Dijo Silver alzando su brazo para estrechar la mano, o bueno, pata de Jack. Silver, ¿recuerdas mi nombre? Hablaba el joven perro, de manera tartamuda, nervioso, sonrojado por lo bajo, tomando rápidamente la mano de Silver para estrecharla, mientras que su agarre era suave y torpe. El de Silver era firme y fuerte, denotando mucha confianza en sí mismo. Ahí estaba otra vez ese extraño confort. Jack se sentía confundido. ¿Por qué su cuerpo reaccionaba así? Claro, eres el mejor amigo de Legoshi, ¿no? Aún recuerdo que tiré tus libros, una disculpa por eso. Decía Silver soltando la pata del canino. No te preocupes, fue un accidente, pero ¿qué haces aquí? Cuestionaba Jack viendo al humano de pies a cabeza, observando que portaba el uniforme escolar, así como una gran mochila en su espalda. Bueno, verás. No terminó de hablar el capitán, cuando nuevamente escuchó. Silver. Esta vez detrás de Jack, un grito femenino agudo, cargado de euforia y alegría. Si te inscribiste. Hablaba la joven loba con energía. Fue por ella, hola Juno.
Saludaba Silver estrechando la pata de la susodicha, resolviendo un poco la duda de Jack. Wow, te ves increíble, llenas bien ese uniforme. Decía Juno con emoción, viendo igualmente de pies a cabeza a Silver. Sí, demasiado bien. Secundaba Jack, que viendo mejor el físico del joven mandril, estaba remarcado, no de manera exagerada como Bill, teniendo más el cuerpo de su amigo Legoshi, pero más musculoso. Sí, es que parece ser que me equivoqué en la talla, jaja, no creí que me quedaría la ropa tan pegada al cuerpo. Se explicaba Silver con ligera pena. Bien, entonces, te llevaré a la oficina del director para que te asigne tus horarios de estudio, así como habitación. Hablaba la joven loba, tomando de la mano al capitán, entrando rápidamente a la escuela. Sí, nos vemos Jack, ten lindo día. Decía Silver apresurado, despidiéndose del canino. Igualmente Silver, ten lindo día. Dijo Jack sin ser del todo escuchado, viendo cómo ambos se alejaban al interior del gran complejo estudiantil, sintiendo un extraño vacío dentro de sí. Silver. Se decía, bajando la cabeza y cerrando los puños, aunque su conversación fue breve, fue lo suficiente para llamar la atención de varios animales que habían visto la escena, sacando sus propias deducciones y conjeturas, pero la pregunta que abundaba en la cabeza de todos era, ¿qué animal es Silver? En la oficina del director. Ah, Silver, toma asiento muchacho. Hablaba el director de la escuela Cherryton, un tigre siberiano de nombre Gon. Silver acataba la orden del gran tigre, tomando asiento frente a él, viendo la habitación con detenimiento. Estaba rodeada de recuadros, muchos con diversos distintivos o certificados, así como otros con recortes de periódicos, donde se veían fotografías de varios animales con trofeos o copas. Así que, ¿eres un mandril, es correcto? Preguntaba Gon, observando con detenimiento los documentos que le habían hecho llegar, del prospecto estudiante que tenía enfrente. Así es señor, es un gusto, espero que mis referencias sean de su agrado, así como mi nivel académico cumpla con sus expectativas. Contestaba el humano, viendo con seguridad al director, dándole un pequeño vistazo a los papeles que tenía entre sus patas. Espero que esto salga bien. Pensaba Silver viendo las hojas, ya que se trataba de la información que había inventado Gojin con uno de sus contactos del bajo mundo, sobre el pasado de Silver, desde escuelas a las cuales nunca asistió, hasta identificaciones y su trágico accidente, donde habían muerto sus padres ficticios, así como de que era un extranjero, todo perfectamente legal, información la cual había sido mandada 2 días atrás para su evaluación. Bien, mi secretaria ya ha examinado tus documentos y no encontró ningún problema con ellos. Aquí dice que tienes 17 años, mides 1,90, realmente eres alto para alguien de tu especie. Resaltaba Gon. Sí, jeje. Reía nerviosamente Silver, poniendo su mano detrás de la cabeza. Pesas 92 kilos, nada mal, eres carnívoro, lo que se esperaba, viendo tu masa muscular, eso no se saca de comer hojas, jaja. Reía entre colmillos el tigre, poniendo algo incómodo al capitán. Jeje, disculpa, bien decía mi madre, no vives de ensalada, aquí dice que eres muy inteligente, veo solamente 9s y 10s en estas boletas, impresionante, muy impresionante, aquí dice que quieres ser ingeniero espacial, vaya. Decía Gon con asombro. Sí, me fascinan mucho los motores de fusión nuclear, así como los diseños de las naves espaciales. Hablaba Silver con orgullo, de su pasatiempo favorito. ¿Fusión nuclear? Vaya, alguien ve muchas películas de ciencia ficción, aunque nunca había escuchado nada de la fusión nuclear en mis tantos años y eso que leo muchos artículos científicos, ¿no te estarás refiriendo a la fisión nuclear? Preguntaba el tigre con tono de duda. Silver lo había estropeado, es verdad, en este mundo aún no se inventaban los propulsores de fusión nuclear, no estaba en la Federación, pero algo que lo tomó por sorpresa era el desconocimiento del tigre sobre la fusión nuclear, tal vez solo era ignorancia, pero él creía que era algo más, investigaría esa duda después. Sí, jeje, claro, soy algo ñoño con ese tipo de cosas, veo muchas películas de aliens. Mentía Silver aún más nervioso. Vaya, no se preocupe joven, acá entre nosotros, yo también, mi película favorita es El conejo que caminó en la luna, es más le puedo asegurar que existe vida más allá de este planeta, es más creo que esas extrañas criaturas que aparecieron hace días eran alienígenas. Susurraba Gon.
Sí, verdad. decía Silver riendo nerviosamente. Bueno, perdone mi entusiasmo, joven, siguiendo con el protocolo, aquí tiene su examen práctico, contiene preguntas de matemática, gramática, historia y ciencias, tendrá 1 hora para terminarlo, son preguntas de opción múltiple, piense muy bien sus respuestas, me haré cargo del papeleo estudiantil mientras tanto, le deseo mucha suerte. Dijo Gon tranquilo, mientras le entregaba a Silver una serie de hojas con las preguntas. Bien, gracias. Decía Silver tomando las hojas viendo que contenían 50 preguntas en ellas, estaba algo nervioso por las preguntas de historia, pero por todo lo demás no creía que tuviera problemas, comenzó a llenar su examen en lo que el director atendía llamadas y parecía sellar correspondencia, aún así no se distrajo, siguió pasando de pregunta en pregunta, llenando cada opción con la respuesta que él creía era la correcta, las matemáticas que venían ahí eran sumamente fáciles, nada comparado al examen de admisión de la misión, el tiempo pasó, hasta que terminé. Decía el joven capitán, habiendo pasado cerca de 27 minutos de su comienzo. Wow, joven Silver, ni media hora. Hablaba Gon, viendo con sorpresa el reloj de su pared. Bien, veamos qué nos dice la máquina al respecto. Dijo el tigre, tomando las hojas del examen, introduciéndolas en un escáner conectado a su computadora de escritorio. El análisis se hacía, viendo el tigre con ojos meticulosos la pantalla, hasta que la computadora hizo sonar su campanita, señal que ya había obtenido la puntuación, dejando al director sorprendido. Vaya, joven Silver, realmente es un genio tal y como dicen sus recomendaciones, no veía esta calificación en un alumno que no fuera un canino y más en tan poco tiempo, 98 puntos. Decía Gon con sorpresa y admiración. Silver suspiraba internamente, solo se había equivocado en una pregunta, seguramente de historia. Bien, joven, por mi parte es todo, no me queda más que decirle bienvenido a su nueva institución estudiantil, espero que esté a la altura de las expectativas que tengo en usted. Hablaba el tigre, estrechando la pata enguantada de Silver. Gracias, señor, espero estar a la altura. Respondía el humano con una sonrisa detrás de su máscara. Vaya al departamento de fotografía para la creación de su identificación escolar, después de eso, pase al área de medicina escolar, para la toma de exámenes físicos y muestras de sangre, mi secretaria le dará los folletos y horarios del plan estudiantil, así como el área de su dormitorio, cuídese, joven Silver. Seguía el director. Gracias, director Gon, un gusto conocerlo. Hablaba el capitán, tomando su mochila, abriendo la puerta para salir a la sala de espera. Ah, otra cosa, joven Silver, lamento el asunto de sus padres y de su condición actual, sé que mis palabras son poco para mitigar su pesar, pero no dude en acudir aquí si se le presenta algún problema. Decía Gon, habiendo visto las fotografías de la actual apariencia de Silver, como de su perdida, su rostro desfigurado por las quemaduras y su cuerpo totalmente carente de pelaje, quemado hasta los folículos por las llamas, lo habían dejado lampiño, viendo su piel pálida. Silver detuvo su andar, vacilando por un momento. El recuerdo de Inco nuevamente en su cabeza lo hizo girar su rostro hacia el director. Gracias, lo tendré en cuenta. Fue lo único que pronunció de manera desganada, saliendo de la habitación. Silver recorría los pasillos de la escuela, en busca del salón de fotografía, veía pensativo el croquis que le habían dado, observando a su alrededor los distintos salones. Juno hacía rato que se había retirado a una de sus clases, por lo cual no la tenía cerca para ayudarlo a encontrar el salón. Bueno, Silver, si no te perdiste en el cuadrante Nova 2, no te vas a perder en una escuela. Pensaba el capitán, llegando finalmente al salón. Él había ignorado por completo las miradas que atraía por el uso constante de su máscara, ya que sabía que sería algo común de aquí en adelante. Tocó la puerta y esperó. La puerta se abrió, siendo recibido por un gran elefante, dejando su presencia empequeñecida. Wow, amigo, sí que eres grande. Decía Silver con asombro, no pudiendo asimilar todavía lo distinto que era cada animal de otro. Gracias. Decía el elefante, con duda y pena. Tú debes ser el nuevo estudiante, Silver, ¿verdad? Cuestionaba el elefante con duda. Así es, yo soy tu hombre. Respondía de manera divertida Silver, pero... ¿Hombre? ¿Qué es un hombre? Preguntaba curioso el gran elefante. Silver quedó helado en ese momento, nuevamente su lengua larga lo estaba traicionando. Jeje, quiero decir aquí está tu simio, jeje, es un término que suelo usar para referirme a mí como un macho. Se excusaba el capitán de manera incómoda, rascándose la cabeza.
El joven elefante no entendía la explicación, pero intuyó que quizá era un término de simios y no le dio mayor importancia. Pasa, mi nombre es Bafar, un gusto. Se presentaba el ahora conocido Bafar. Silver entraba con pena a la habitación viendo los distintos equipos que ahí había, desde cámaras de video algo antiguas para su percepción, o bueno, todo para él se veía antiguo u obsoleto, nada comparado al nivel tecnológico al que estaba acostumbrado en el Olympia 32 o su propia nave Cristóbal, pero para esa época, sí parecían cámaras más antiguas que a las que ya había visto. Ven, toma asiento aquí por favor. Decía Bafar, en tono ligero, viendo como el joven mandril parecía ver con curiosidad los equipos que ahí había. ¿Fan de las cámaras? Preguntaba el joven elefante, aun con pena, poniéndose detrás de una cámara fotográfica, con la que le tomaría la foto, para la identificación a Silver. Fanático de la tecnología en general, me gusta ver cómo se ha progresado con el pasar de los años. Respondía Silver, tomando asiento en un banco de madera, frente a una pared totalmente blanca. Delante de él se encontraba Bafar, detrás de la cámara, dos luces ayudaban con la iluminación. Bien, ¿podrías por favor alzar tu máscara? Preguntaba el elefante con timidez, poniendo un ojo detrás de la mirilla de la cámara. Seguro, no hay problema. Dijo Silver, levantando lentamente la máscara blanca de babuino. Al quitársela por completo, Bafar pudo ver un rostro desfigurado por quemaduras, sintiendo dentro de sí un poco de temor, acompañado con una leve repulsión, sintiendo pena por el nuevo estudiante, pero notó que aún y esa apariencia, el mandril aún conservaba una sonrisa, sonreía para la foto, vio a través de la lente, que no parecía triste o acomplejado con su aspecto, tomando en ese momento la fotografía. Bien, ¿y cómo salí? Preguntaba el humano con entusiasmo, volviendo a colocar la máscara en su sitio. Te ves excelente. Contestaba de manera automática Bafar, viendo la fotografía con más detenimiento, en lo que la impresora sacaba la identificación de Silver, vio en sus ojos algo extraño, a pesar de la leve repulsión que le causaba su rostro desfigurado, algo en sus ojos parecía que le causaba una especie de extraña ternura, pero mezclada con cautela. Esto es extraño. Se dijo para sí mismo. Toma, aquí tienes tu nueva identificación escolar, no la vayas a perder, o tendrás que pagar el repuesto. Decía Bafar con un poco más de tranquilidad. Momentos después, se podía ver cómo Silver recorría un gran pasillo, lleno de números de cuartos, buscando el cual le asignaron. Bien, veamos, habitación 616, según esto, tendré 4 compañeros de habitación, espero no sean unos raros, bueno, más que Joel no lo creo. Decía Silver para sus adentros, llegando finalmente al cuarto, dando un leve toque a la puerta, pero sin recibir respuesta. Hola, ¿hay alguien? Soy Silver, su nuevo compañero de habitación. Hablaba el capitán, sin recibir nuevamente respuesta. Bien, quizá no haya nadie a esta hora, quizás estén en algún taller, aunque sería de mala educación pasar sin antes preguntarles dónde acomodarme. Pensaba Silver, disponiéndose a sacar la llave que le habían dado, pero en ese momento la puerta se abrió de golpe, viendo salir un gran brazo negro, peludo y fuerte, tomándolo de su corbata gris y arrastrándolo al interior de la oscura habitación, no dándole el suficiente tiempo de reaccionar o gritar, cayendo bruscamente al suelo de cara. ¿Pero qué demonios? Cuestionaba Silver, levantándose del suelo con ligera molestia. 2 fuentes de luz blanca fueron puestas directamente sobre su cara por figuras que no alcanzaba a distinguir ya que la luz lo encandilaba. Así que tú eres el nuevo, estoy poco impresionado de tu fuerza, ni siquiera pusiste algo de resistencia. Decía una voz muy grave, detrás de las figuras que lo encandilaban. ¡Auch! Alejen eso de mi cara, será porque me jalaste de sorpresa. Se excusaba Silver en tono de una molestia que parecía crecer. Amigo, te ves hecho un desastre. ¿Por qué la máscara? ¿Es para ocultar tu fealdad? ¿Acaso tienes algún complejo? ¿O es algo de familia? Cuestionaba una voz más chillona y más enérgica esta vez. Claro que. Trataba de hablar Silver, siendo interrumpido casi de inmediato. Wow, qué cool, ¿dónde compraste esos brazaletes? Se ven tan futuristas. Hablaba una de las figuras que sostenía una de las fuentes de luz. Yo. Seguía tratando de hablar Silver sin éxito. Tu pelaje superior es extraño, negro con una franja blanca, peculiar. Decía la otra figura. Bien, es suficiente. Gritaba Silver, levantándose de un salto del suelo. ¿Quién demonios son ustedes?
Preguntaba en tono alto el humano disfrazado. ¿Qué quiénes somos? Hablaba la voz chillona al fondo. En ese momento la luz en la habitación se encendió, viendo Silver con claridad a las 4 figuras en la habitación. Eran primates de distintas especies. Chicos, formación. Decía uno de los simios que sostenía una de las linternas. En ese momento los 4 se pusieron frente a Silver, en orden de tamaño, el más pequeño, no llegándole ni a las rodillas, y el más grande y musculoso, equiparable casi al tamaño de Bafar. Yo soy Mikey. Decía el pequeño mono capuchino más delante de los 4, haciendo una pose extraña, quizá de algún anime popular de esa época. Yo soy César. Hablaba el chimpancé detrás de su compañero. Era una cabeza, más chico que Silver, haciendo otra pose extraña. Yo me llamo Pongo. Seguía un orangután casi de la misma altura que Silver, haciendo nuevamente otra pose extraña. Y yo soy Atlas. Decía un gran gorila de espalda plateada, siendo el más alto en la habitación, haciendo muy a la fuerza otra extraña pose. Y juntos somos los Arctic Monkeys. Dijeron todos al unísono, terminando todos, una formación bastante extraña, casi pudiéndose escuchar un sonido de explosión en el fondo. Bueno, yo aún no apruebo ese estúpido nombre. Hablaba el gran gorila, rompiendo la formación, haciendo que los otros 3 monos cayeran al suelo con estrépito. Atlas, que te he dicho de romper la formación antes de tiempo. Regañaba César a su compañero. Los 4 monos se pusieron a discutir frente a Silver, sin prestarle mayor atención. Él solo tenía una gran gota de sudor que le recorría la cabeza. No sabía si sentir vergüenza por lo que acababa de ver o enojo por lo que había pasado antes, quedando sin palabras que decir y solo pensando. Sí, me tocó dormir con unos locos. Viendo cómo la discusión proseguía. Por la noche en otro lugar. Adiós Jaina, adiós Noemí, nos vemos mañana en el trabajo. Se despedía una vaca madura, de una larga jornada de trabajo en la granja lechera. Adiós Susan, no te desveles, recuerda que tu leche se puede agriar. Decía Jean alegremente. Ya quiero llegar a casa a descansar, me duelen las ubres. Hablaba Noemí con ligera molestia en su tono de voz. Ay Noemí, tú siempre tan poco recatada como siempre. Contestaba Gina apenada de su amiga. Susan saludaba desde la puerta de su casa a sus amigas, viendo con un ligero rubor cómo éstas se alejaban, continuando con su conversación. Ella, a diferencia de sus amigas, era una vaca de pelaje castaño intenso, diferente al clásico color negro con blanco de la mayoría de sus compañeras de granja. No admitiría que destacaba por el color de su pelaje, ya que en su trabajo había compañeras de otros colores después de todo, pero en lo que sí destacaba, era en la calidad de su leche. Aunque su jefe fuera un sucio explotador, siempre había alabado la calidad de su leche, catalogándola en la rama premium, junto a sus otras 2 amigas del área. Eso llenaba un poco el vacío que sentía en su corazón, o eso creía ella. Giraba nuevamente el pomo de la puerta de su casa, solo para ver de nueva cuenta, una casa vacía. Silenciosa. Fría. Una vista común para ella, ya que nunca logró formar una familia. En su juventud, nunca le interesó sentar cabeza con un macho de su especie, o siquiera con el de ninguna otra. Siempre pensó que algo les faltaba. Veía a los imponentes y fuertes toros que la cortejaron en algún momento, y no sentía esa chispa. Algo les faltaba, tal vez más. Ferocidad. Entraba a su casa, dejando las llaves en su sitio, al igual que su bolso, prendía la estufa, poniendo un poco de agua en un vaso de aluminio, esperando a que se calentara. Veía como las burbujas burbujeaban en la superficie del agua, dando señal al hervor, recordando las veces que había intentado salir con carnívoros de gran tamaño, para sentir un poco de emoción en su solitaria vida, suplir ese vacío que le dejaban los machos de su especie, pero aún así no sentía esa chispa. Ni siquiera los feroces tigres, o poderosos leones o intimidantes lobos saciaban el apetito de emoción que anhelaba su espíritu. No eran suficientes. El tiempo pasó, cobrando factura. A diferencia de sus amigas de la infancia, ella no se casó, no tuvo hijos. A sus 40 años creyó que jamás encontraría ese animal que la hiciera sentir esa chispa en su ser, teniendo como único consuelo la calidad de su leche. Pero algo cambió un día. Navegando por la internet, aburrida, encontró un artículo que le llamó la atención. Humanos, mito o realidad.
Leía curiosa la vaca, el artículo detallaba la existencia de unos animales extraños, antiguos, olvidados por el paso del tiempo por la gran mayoría de la sociedad, para bien o para mal, los retrataban como seres despiadados, carentes de emociones y sumamente peligrosos. Después siguió leyendo un artículo adjunto, este parecía contener completamente todo lo contrario a lo anterior, decía que los humanos eran seres bondadosos, proveedores, protectores y amantes de los animales bendecidos. ¿Animales bendecidos? Se preguntó ella curiosa, dándole clic a un enlace que resaltaba la palabra. Animales bendecidos. Los animales bendecidos son todos aquellos que tenían una cercanía con los humanos que consideraban dignos de su presencia. Principalmente se conoce en el bajo mundo que los perros y gatos eran sus animales favoritos, siendo una verdad a voces que el perro era el mejor amigo del hombre, pero también tenían gusto por otros animales, entre ellos las aves pequeñas, peces de colores, cerdos, gallinas, vacas, caballos, vacas. Susan quedó estupefacta por la información. Al parecer estos animales que llegaron a gobernar alguna vez su mundo, consideraba a su especie digna de estar en su presencia. Siguió leyendo más y más artículos, algunos desmintiendo la existencia de los humanos, pero en su mayoría, reafirmando su dominio sobre otras especies, sobre todas las especies. Vacas y humanos, simbiosis alimentaria. Animales domésticos, importancia para los humanos. Máximo depredador. Leía extasiada, allí estaba, ella, que siempre sentía que algo les faltaba a los machos de cualquier especie animal, esa ferocidad, esa dominancia, esa imponencia, la tenía esta especie, una especie que había desaparecido hace milenios, no dejando rastro de su sociedad por ningún lado, solo, quedando en las memorias, muy en el interior de cada animal en el planeta, viendo finalmente un retrato muy ambiguo de uno de ellos, grabado en la piedra de una cueva, dejado por un antepasado animal, que logró recordarlos, incluso con lo rústico del dibujo, algo en su ADN, muy en su interior logró hacerla sentir algo, logró sentir. Miedo, estoy. Decía la vaca, pero lejos de que esto la incomodara o la pusiera ansiosa, estaba despertando esa chispa que tanto estaba buscando, aguantando un pequeño y sutil gemido que se le escapaba. Algo había cambiado dentro de ella ese día, sus amigas la notaron más feliz, más entusiasta, más alegre. Después conoció que había iglesias dedicadas a procesar la fe del humano, que un día regresaría y volvería a tomar el control del mundo que le pertenecía. Intentó ir a una, Amore Human, pero no fue lo que esperaba, le resultó muy sosa, era en su mayoría visitada por perros y gatos, también notó uno que otro hámster, pero no era lo que ella estaba buscando. Esta iglesia solo predicaba amor y cariño por parte de los humanos, seres bondadosos que bajarían de las estrellas a llevarlos con ellos a los cielos, siendo elegidos solo los que hayan sido buenos en vida, teniendo un paraíso personal de apapachos y caricias por el resto de sus vidas, sin tener que sufrir dolor nunca más, pero para ella no era suficiente. Sí, quería sentir el amor que le podría dar algún humano. Esos animales tan violentos que había leído podían llegar a mostrar compasión y amor, pero ella buscaba algo más, ella buscaba su control. Susan se sentaba en el presente, en su sillón personal, frente a su mesita de noche, colocándose sus anteojos y sorbiendo un poco de su té de manzanilla. Exquisito, tal y como a mí me gusta. Dígame, ¿amo a usted también le gusta? ¿O quisiera mejor algo de mi leche? ¿O amo es usted tan hermoso? Decía la vaca con anhelo y deseo, tomando un pequeño recuadro que se posaba en la mesita, estando ahí enmarcado una fotografía de nuestro querido capitán, en su combate con el arácnido espacial, justo en la parte donde salía de la pared con el rostro descubierto y sangrante. En la fotografía que sacó de internet, ella vio lo que por tantos meses había estado leyendo y escuchando en la nueva iglesia, vio ferocidad y tenacidad, mezclado con odio e imponencia, dignas de la especie que tanto amaba, haciéndola sentir nuevamente excitada y emocionada por la situación. Aún recordaba cómo la iglesia estaba eufórica al día siguiente de esa revelación, volviendo sus recuerdos a hace unas semanas. Hermanos, cálmense, contengan su ímpetu. Hablaba el sacerdote en tono alto, viendo como la mayoría de creyentes estaban con un ánimo que se desbordaba. Nuestros amos han regresado.
Gritaba una oveja en el fondo. Por fin han vuelto a castigar a esos inmundos herejes. Gritaba una gallina más adelante. El final está cerca, oremos todos para aplacar su ira inminente. Decía un cerdo en el centro de la multitud. La mayoría en esta iglesia parecían ser animales que los humanos habían usado en granjas, animales que creían tener una simbiosis alimentaria con ellos. Oh hermanos míos, no desesperen, por fin uno de nuestros amos ha sido visto caminando entre nosotros, por fin serviremos a nuestro propósito, por fin, ascenderemos a un plano de existencia inimaginable, al ser la fuente de energía de ellos, ningún otro animal es digno de nuestra carne, solo ellos, solo él, solo el máximo depredador lo es, solo el humano es digno de probar nuestra sangre y con ello, purgar a este mundo de la falsedad de la sociedad, de las clases sociales y de la falsa dominancia del resto de animales. Gritaba el sacerdote en un total frenesí, cautivando con sus palabras al resto de creyentes, entre ellos Susan, que escuchaba maravillada las alabanzas, volviendo al presente, viendo su reflejo en una taza de té medio vacía, haciendo volar su imaginación. Amo, ¿dónde estás? ¿Dónde están los tuyos? ¿Por qué nos castigan con su indiferencia? ¿Por qué no me tomas entre tus brazos? Me besas y me... Se imaginaba Susan, perdiéndose en los delirios de su mente. Gritaba un sudoroso Silver en la habitación, mientras inhalaba y exhalaba de manera exaltada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estamos bajo ataque? Preguntaba César brincando de su cama con una pose de karate, siendo despertado por el grito de Silver. Una ayudita aquí abajo. Decía Mikey de manera dolorida, ya que por el grito de Silver se había caído de la cama estrellándose contra el suelo. ¿Qué pasa, compañero? ¿Te pico alguna chinche? Cuestionaba Pongo con preocupación. No, yo tuve una pesadilla. Respondía Silver aún con el corazón acelerado y agitado. Los tres simios voltearon a ver a su nuevo compañero de cuarto con extrañeza. Sí que eres un rarito mandril, primero dormir con tu máscara puesta, lo ocurrido en la tarde y ahora esto. Decía Atlas, levantando una de las almohadillas de manzanilla de sus ojos, viendo fijamente a Silver de manera enojada. Ya déjalo, Atlas, solo estás molesto porque te venció en las fuercitas. Hablaba César recriminando a su amigo. Sí, ¿quién iba a pensar que, con ese cuerpo tan delgado, tendría tremenda fuerza? Dijo de manera burlona Mikey. No me importa lo que digan, él sigue siendo bastante extraño y estoy seguro que en una competencia real él nunca me vencería. Decía Atlas discutiendo con sus amigos, mientras Silver trataba de procesar una extraña sensación que tenía dentro de sí. ¿Pero qué fue eso? Se preguntaba para sus adentros. A fin del capítulo 7, nuevamente gracias a los que se suscribieron a mi perfil de Wattpad, recuerden yo soy Emanuel, alias Fanfics Genéricos, y... En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.